Buenas Amén. noches a todos. Estamos contentos de estar de nuevo delante de la presencia del Señor, a los pies de Cristo y siendo instruidos por el Espíritu Santo. En esta noche seguimos nuestra enseñanza. Perdón. En esta noche continuamos nuestra enseñanza sobre esa tercera persona de la Trinidad maravillosa, que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Todos aquellos que hemos oído y hemos creído, el Espíritu Santo ha hecho morada dentro de nosotros. Y, y es maravilloso saber que esa tercera persona de la Trinidad mora en uno. Wow, cuando yo pienso en eso, me da, es como que se me alumbran todos los bombillitos que tengo por dentro. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero pensar que la tercera persona de la Trinidad vive dentro de mí me da fortaleza y me da poder. Y adentro de mí también. Y adentro de Y ti, adentro de y a cada uno de los que uno están de ahí ustedes, conectados con nosotros. exactamente, adentro de cada uno de aquellos que hemos oído y hemos creído. Pero comenzando, vamos a Juan capítulo 16, versículo 13. Ya lo hemos leído, pero es un versículo tópico para este tema sobre el Espíritu Santo, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí sabemos que Jesús estaba hablando a sus discípulos de que vendría este Espíritu Santo que ya vino, que ya mora en cada uno de nosotros y que ya está haciendo su obra. Ya nos está anunciando y nos está hablando las cosas que oyó y nos está ayudando a andar en obediencia a través de sus indicaciones y de su dirección. ¿Y quién lo dirige a él? ¿Quién lo dirige a él? Dios. Dice Jesús en el verso 14, y él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Es maravilloso saber que nosotros recibimos el corazón de Dios, la voluntad de Dios a través de la tercera persona de la Trinidad, que es Dios en espíritu, morando en cada uno de nosotros. La semana pasada empezamos a hablar sobre la obra, lo que hace la obra del Espíritu Santo en nosotros, en aquellos que hemos oído y hemos creído. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso saber que Dios nos ha tenido en cuenta. ¿De qué promesa? De la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Entonces había una promesa que iba sobre ellos. Como dice Juan, en el libro de Juan, le dice Jesús a los discípulos que iban a ser sellados. Y ahora está diciendo aquí en Efesios que ya esa promesa llegó. Esa promesa está cumplida. Esto no es algo que va a venir. No, ya eso llegó. Amén. Ya eso llegó. Entonces, me están pidiendo algo, déjame ver. Voy a repetir los versículos. Ok, voy a repetir los versículos. Leímos primeramente Juan capítulo 16, versículo 13, y ahora leímos Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En este versículo 1, 13 y 14 está hablando que esa persona, ese Espíritu Santo, en lo cual nosotros fuimos sellados porque oímos el Evangelio y lo creímos. Esa es la llave para poder recibir la bendición de tener el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos hablando de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, cómo honrar a Dios y vivir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en la aprobación de Dios por encima del hombre. Hablamos sobre eso. Y hablamos también, nos ayuda a dominar nuestra naturaleza pecaminosa, haciéndonos tomar decisiones correctas. De estos 4 puntos fue lo que indagamos. Si alguien quiere
revisar esto y a oírlo con más detenimiento, yo voy a escribir aquí en los anuncios. Usted puede ir a esta página si lo quiere oír con más detenimiento. Miami, One Way Church Miami en YouTube. Y usted cuando entra ahí en YouTube, One Way Church Miami, usted puede encontrar la grabación de la clase de la semana pasada. Bueno, todas las grabaciones están aquí, ¿no? Sí, todas, pero claro, todas, pero la de la semana pasada específicamente. Pero hoy vamos a entrar en el quinto punto. Son 12 puntos que vamos a estudiar sobre la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Ya vimos 4 de ellos. Hoy vamos a entrar en el número quinto. El número quinto, tengo que admitir a alguien aquí, ok. El número quinto, del cual vamos a hablar esta noche, es el siguiente. El Espíritu Santo, hermanos, trabaja en nuestras vidas para desarrollar en nosotros su santidad. Él nos ayuda a producir cualidades santas. ¿Y qué cosa es santo? Divino. Algo que no viene del hombre, sino viene de Dios. Pero ya que el Espíritu Santo mora en nosotros, Él nos va a ayudar a poder recibir estas cualidades santas que vienen de Dios. Después de nuestra conversión, debemos ser limpiados de nuestra naturaleza pecaminosa que hablamos la semana pasada, que el Espíritu nos ayuda a machacar. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Que nos ayuda a aplastar, a machacar esta naturaleza pecaminosa. Entonces, después de nuestra conversión, nosotros debemos ser limpiados de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa, hablé la semana pasada, aún vive en cada uno de nosotros. No se va. Dios la deja allí. Dios la deja allí para que nosotros, a medida que vayamos recibiendo palabra y espíritu de Dios, o sea, porque sabemos que en la palabra está su espíritu, esa naturaleza pecaminosa a la cual todos participamos y nacemos con ella, comienza a disminuir. Es como expliqué la semana pasada. Es un vaso que llegamos a la presencia del Señor, turbia el agua, oímos, creímos, el Espíritu Santo viene y mora dentro de este vaso que somos nosotros, y a medida que vamos santificando nuestra vida por la corrección del Espíritu Santo en nosotros, por la instrucción del Espíritu Santo en nosotros, por la dirección del Espíritu Santo en nosotros, por la ayuda que nos da, ese vaso comienza a limpiar esa agua turbia, comienza a bajar y comienza a ponerse esa agua cristalina. Esa es la santidad de la cual el Espíritu Santo nos ayuda hasta convertirnos completamente en algo puro y limpio delante del Señor. Pero esto se llama renovación del alma, ¿ok? Porque cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo, pero nuestra mente, nuestra alma, aquello a cual nosotros hemos metido mucha información equivocada antes de venir a Cristo, hemos metido mucho pecado, hemos puesto ahí en nuestra alma que es, estamos contaminados. Nos contaminamos. Estamos contaminados. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a comenzar a limpiar este vaso de agua turbia hasta convertirla completamente. Y va influyendo constantemente en nosotros. Constantemente. Hasta que llegue un nivel y un punto en que vemos como dice Gálatas capítulo 2, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vuelvo a repetir para los que escriben, Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. Ya no vive lo que vive en la carne, o sea, ya los pensamientos estos que nosotros tenemos porque están fuera, tú sabes, tenemos estos pensamientos, ya no lo vive de acuerdo a la vieja naturaleza, sino ya lo vive
según la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso es que la obra del Espíritu Santo en nosotros es producir cualidades santas, porque el Espíritu Santo es santo. Entonces comienza a renovar nuestra mente, a cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra manera de vivir. Comienza a hacer una metamorfosis, como dije la semana pasada, que éramos un gusanito, después nos metió un capullo, que es la salvación, y después salimos mariposa, siendo ya convertidos para la obra de Cristo. Entonces, esta limpieza total de la santificación entera de nosotros, Pablo lo tenía en mente cuando oró y dijo lo siguiente. Vayamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 23 y 24. Pablo lo tuvo en cuenta al orar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 23 y 24. No llega ahí. ¿No? No, debe ser segunda, ¿no? No, tampoco. Entonces, capítulo 3, perdón. Capítulo 3, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. No, 23, 24, no. Debe ser 13, 14. No, perdón. Bueno, el versículo yo se lo doy, pero lo tengo aquí escrito, parece que hice un error. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. 5:23. 5:23 y 24. Exacto. Pablo hace una oración a los tesalonicenses. Pablo hace una oración a ti y a mí, a todos aquellos que hemos creído. Y mira lo que dice sobre el Espíritu Santo y la santificación. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, o sea, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Dios va a guardar, este Dios de paz va a guardarnos por completo, nos va a santificar por completo, hermano. Va a santificar nuestro espíritu porque se conecta, el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu humano. Nacemos de nuevo, eso es nacer de nuevo, que después vamos a hablar. Se va a conectar con nuestra alma, que va a comenzar a renovarla, a cambiarla, a quitar toda esa agua turbia del vaso de nosotros y a poner su santidad. Ya no vamos a pensar igual, ya no vamos a hablar igual, ya no vamos a reaccionar igual, ya no vamos a andar igual. Vamos a enseñar la santidad de Dios en nuestras vidas. Y eso es la obra del Espíritu Santo, introduciéndote cualidades santas en nosotros. Qué maravilla que Dios, ese Dios tan grande, creador del cielo y la tierra y de todo lo que en este universo hay, ha tomado en cuenta nuestras vidas y ha puesto y ha comenzado a poner a través de su espíritu sus cualidades en nosotros, su santidad. Eso es maravilloso, es maravilloso. La obra de santificación es posible solamente por medio del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. No hay otra manera que nosotros podamos santificarnos. O sea, y santificar no quiere decir separados para Dios. Tiene significado aquí. Ok, ¿lo puede leer, pastor? En griego es agiomano y significa ser santo, consagrarse, separarse del mundo, apartarse del pecado, Wow. para tener una íntima comunión con Dios y servirle con gozo. Vuelve otra vez. Ok, santificación a través del Espíritu Santo es consagrarse, hacer santo, y santo significa separado, y está justificado por Dios. Entonces tú eres una persona que Dios te ha justificado, tú eres un hijo de Dios y Dios va a poner lo que
nosotros no podemos poner en nosotros. Podemos tener una apariencia, podemos aparentar ser buenas personas, pero en realidad el que hace una obra completa en la vida del hombre es Dios Es el a, Espíritu. a través del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, no, esto significa consagrarse y separarse del mundo y apartarse del pecado. Y entonces, pues, así de esta manera es que el hombre puede tener una comunión íntima con Dios. De esta manera es como el hombre, o sea, nosotros, hombre, mujer, cuando digo hombre quiere decir la humanidad, restaurada y regenerada puede empezar a absorber esta santidad que solamente viene a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, es muy importante cuando tú dices en primera de Tesalonicenses, Capítulo capítulo 5, 5. verso 23, lo que significa la palabra santifique, que es el verbo. Dice que significa amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. Es de la única manera que este proceso de santificación a través del Espíritu Santo empiece a obrar en nuestras vidas, empieza a derramar esas cualidades que vienen de Dios a través del Espíritu para nuestras vidas. La obra de santificación es posible a través del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Solo el poder del Espíritu puede librarnos de nuestra naturaleza carnal. ¿Y cuál es nuestra naturaleza carnal? Nuestra vieja naturaleza, que todavía mora en nosotros. Todavía está en nosotros. Pero entonces, a través de esta santificación y este poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, esta vieja naturaleza carnal, o sea, carnal porque Dios le dice carnal porque es una naturaleza separada de Dios, Sí. autoritaria, que no depende de Dios en nada, que vive completamente en pecado y que no tiene ninguna comunión con Dios. Que es la caída, que la carnal está Es hablando de la descendencia de Adán, que es carnal. Ahora nosotros tenemos un nuevo nacimiento que es espiritual, que es de la descendencia. Ahora somos de Cristo Jesús como nacidos de nuevo. Donde exactamente. tenemos un corazón limpio ahora diferente. Nacemos de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Y una fe no fingida. Principalmente. En segunda de Tesalonicenses, perdón. En primera de Pedro, capítulo 1, vayamos allá. Primera de Pedro, estamos hablando, voy a recapitular, de la operación y la obra del Espíritu Santo en nosotros que hemos creído para nuestra santificación. Hermanos, tenemos que creer lo que la palabra dice. O sea, cuando miramos hacia atrás en nuestra vida y vemos todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos dejado atrás, toda la transformación y la metamorfosis que hemos experimentado en nuestras vidas, vemos entonces cómo la obra de santificación del Espíritu Santo se ha hecho efectiva. Efectiva. Dios es efectivo, Dios es poderoso. El Espíritu Santo que mora en nosotros es poderoso para transformarnos, para podernos convertir en algo precioso en las manos del Señor. Y nos aparta del mal, nos limpia, nos quita la mente pecaminosa, nos quita las malas decisiones, nos da autoridad delante de los hombres. El Espíritu Santo nos da autoridad delante de los hombres. Cuando nosotros tenemos que hacer decisiones que a veces nos cuesta el trabajo, a veces nos cuesta estar a bien con las personas, a veces nos cuesta, pero el Espíritu Santo nos da poder para poder demostrar que ese Espíritu Santo es poderoso y mora en nosotros. Amén. Entonces vayamos a primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. ¿Qué dice? Elegidos según la presencia, No, la presencia. 15 y 16, perdón. O 15 y 16. Sí, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, versículo 15
versículo 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Este capítulo 1 de Pedro, a partir de 13 hasta el 16, habla de la obra de la santificación y de un llamamiento. Dios nos llama a una vida santa, separada para Él, transformada para Él, diferente en esta tierra. Vamos a leer desde el 13, porque es importante ver este punto. Yo puse 14 y 15, pero quiero empezar ahora en el 13. Primera de Pedro, capítulo 1, de 13 hasta el 16, es el llamamiento que Dios nos da a una vida santa. ¿Y cómo es que eso se produce en nosotros? Solamente a través del Espíritu. No hay otra. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiso decir Pedro con esto? Ceñirte los lomos, o sea, ponte fuerte, ponte erguido, no te dejes doblegar, así que no, ciñete, ponte fuerte en vuestro entendimiento, o sea, pon toda tu mente en las cosas que el Espíritu Santo te está enseñando. Ahora dice, sed sobrios. ¿Y qué quiere ser sobrios? ¿Qué quiere decir sobrio? Sobrio quiere decir que tu mente tiene que estar completamente clara, todo el tiempo, alerta, clara, para poder recibir esta corrección a la vida santa. Estar atento a lo que Dios habla en su palabra, estar atento a lo que Dios te comunica a través de su espíritu. Entonces esto es una mente sobria. Y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y después dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya tú no estás en una ignorancia, ya tú sabes ya que el Espíritu Santo mora en ti y que el Espíritu Santo está obrando en tu vida para santidad, para llevarte a la vida que Dios quiere en esta tierra y en la que viene. Porque tenemos una esperanza de vida eterna y de tierra nueva y de cielos nuevos, ¿no? Dice, sino que aquel que os llamó, o sea, ¿quién nos llamó? Nos llamó Dios, ¿verdad? Sino aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí que si está escrito en la palabra y el Espíritu Santo inspiró a Pedro en estas escrituras, es porque verdaderamente sí podemos tener una vida santa, separada para Dios, honrar a Dios, vivir en una vida que le agrada a Dios. No es imposible. No es imposible. A veces un proceso, como dije, el vaso tiene agua turbia, llega el Espíritu Santo, comienza a botar lo sucio, comienza a descender toda esa agua turbia en la cual nosotros vinimos a Cristo, pero el Espíritu Santo comienza a limpiar, hasta que podamos vivir, como dice aquí, una manera santa, una manera separada para Dios y agradable a Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 12, verso 1 y 2, él denota primero que todo la misericordia que tuvo Dios para con nosotros. Y dice así, capítulo 12 de Romanos, verso 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow, qué lindo. Nuestra mente comienza a ser renovada por el poder del Espíritu Santo para poder entender la buena voluntad de Dios. Cuando venimos a Cristo, hermano,
hay una transformación dentro de nuestro espíritu. O sea, nuestro espíritu se conecta con el de Dios, pero nuestra mente aún necesita ser renovada. ser cambiada. Entonces, a medida que el Espíritu Santo empieza a llenar nuestro vaso, nuestra mente comienza ya a pensar como Dios piensa y no como nosotros antes pensamos. Eso se llama renovación de la mente. Por eso nuestras actitudes cambian, nuestro vocabulario cambia, nuestros gustos cambian, en todo tiene que cambiar, porque esa es la obra del Espíritu Santo para nuestra santificación. No es una iglesia la que te manda a vestirte de una manera ni hablar de una manera. No es un pastor que te pone condiciones ni ninguna regla. El propio Espíritu Santo que mora en ti empieza a hacer la transformación que comenzó al día que lo recibiste. Él es el que se encarga de guiarte. Y hay cosas que nadie te ha dicho nada, pero tú sientes que no están bien. No sé si le ha pasado a ustedes, que nadie te ha dicho, quítate aquello, no te pongas esto. Bueno, yo tengo una hermanita aquí, yo estaba pensando una hermanita que dice que le dio convicción al Espíritu Santo de muchas... El primer día que fue a la iglesia. Fue el primer día de la iglesia y cuando se paró ante el espejo dijo, oye, no, yo no puedo ir así. No me agrada, no le agrada, no me agrada. Sentí una convicción, ese es el Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu, hermano. Algunos se demoran en recibir esto, pero otros... Porque no reciben realmente. Porque a veces la fuerza del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros la rechazamos porque no queremos cambiar, pero el Espíritu sigue insistiendo si nuestro corazón es doblegado delante de Dios. Y él va a tener la victoria. Porque la obra que él empieza, la obra que él empieza, la termina. Así que él va a tener la victoria para nuestras vidas. Y vamos a ver cómo poco a poco, cuando vuestro entendimiento, que dice aquí, que vuestro entendimiento esté alerta y tu mente sobria, o sea, alerta a aprender lo que Dios quiere, todo va a ir cambiando. Ahora vayamos un momentico a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cuando esta vida santa se produce, vuelvo a repetir, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Cuando esta vida, este Espíritu Santo que mora en nosotros comienza a enviarnos a nosotros cualidades santas de la vida de Dios, increíble. No puedes hablarle esto a alguien que no ha creído porque no lo va a entender. Es solamente a través del Espíritu. Empieza a surgir en nosotros algo nuevo. Y el Espíritu Santo, cuando inspiró a Pablo a escribir en Gálatas capítulo 5 sobre este tema, le habló de esta manera y dice así. Capítulo 5, versículo 22. Habla del fruto, el fruto que da. Habla que el Espíritu tiene un fruto en ti. No, fíjate que no son frutos, es un solo fruto con muchas cosas adentro. Y dice así, más el fruto del Espíritu, o sea, esa transformación que tú recibes a través del Espíritu Santo, esa santificación, ese poder de Dios en ti, esas cualidades de Dios en ti, comienzas tú a producir un fruto. Dios lo habla como un fruto. Y mira lo que dice. Más el fruto del Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu, por tanto, tenemos el fruto del Espíritu. Es amor. Sí, pero cuando Él limpia toda esta contaminación, entonces comienza a veces el fruto del Espíritu. Claro, comenzamos nosotros humanamente no lo podemos hacer. Tiene que ser, como dije anteriormente, a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, esta plantica que somos nosotros, cuando ya es limpiada, mira, ponte a pensar. Dice que primero nos limpia de nuestra contaminación, ¿verdad? A través del poder del Espíritu. Esta planta, pon a pensar que tú eres un arbolito, una planta, lo que quieras ser. Comienza a ser limpiado y comienza a ser abonado, limpiado, quitado las malas hierbas,
abonado con fertilizantes que tienen propiedades de alimentarte, y esa es la palabra de Dios, y de fortalecerte, esa es la palabra de Dios. Comienzas y el espíritu, perdón, y el espíritu que mora en ti comienza a limpiarte, a cambiarte tus pensamientos. Entonces el arbolito comienza a quitar todo lo que no le conviene y comienza a recibir esos nutrientes a través de la palabra de Dios. Entonces ese arbolito que estuvo seco tiene vida. Tiene vida, y entonces es lo que habla Pablo aquí en capítulo 5, que da un fruto. Ay, el fruto tiene que verse, porque en un árbol, cuando da un fruto, nosotros lo vemos. Así que el fruto del Espíritu tiene que verse en tu vida cristiana, cuando verdaderamente tú has sido transformado por el Espíritu. Y entonces dice, vayamos allá, dice, más el fruto es amor. El primero, amor. ¿Cuál amor? ¿Es tuyo? No, es de Dios. Es de Dios en ti, como dice Romanos capítulo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Así que lo primero, el primer ingrediente de este fruto que nosotros tenemos que comenzar a enseñar al mundo es el amor. El amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu. Así que el primer fruto, el primer ingrediente de este fruto es el amor. El segundo, el gozo de la salvación. La alegría de saber que Dios nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Eso nos produce a nosotros un gozo, saber que Dios nos ha mirado y ha venido a vivir en nosotros, y nosotros hemos oído el evangelio y hemos creído. Esto nos produce gozo dentro de nosotros. Así que el segundo ingrediente de este fruto es el gozo de la salvación. Saber que la salvación ha llegado a tu vida. El segundo, la paz. El mundo vive en contienda. Antes de tener a Cristo, nosotros vivíamos en contienda. Ahora vivimos en paz. Ese es el fruto más lindo, maravilloso que produce Dios en nosotros, la paz de Cristo. La paz tiene que abundar en nosotros. La paz, nosotros no podemos ser productores de guerra. Nosotros tenemos que ser ni de contienda, ni de situaciones. Nosotros tenemos que vivir en paz. A medida que el Espíritu nos va alimentando nuestra mente, nuestra alma, porque la mente está en tu alma, en tus decisiones. El alma, que no lo vemos porque es espíritu, ahí está tu voluntad, ahí está tus decisiones y ahí está tus pensamientos. Entonces comenzamos a llenar nuestra alma de la paz de Cristo, y el fruto de la paz comienza a manifestarse en nuestras vidas. Antes que vivíamos en contienda y con tremenda guerra, y ahora recibimos cualquier situación, cualquier acontecimiento en paz. Ahí entonces sí sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. El otro es paciencia. Wow. La paciencia es algo que Dios nos ha dado para poder confiar en Él. Para poder confiar en Él. Y esta paciencia, esta parte de este fruto es dado por el Espíritu Santo también. Nosotros a veces tenemos que tener paciencia para esperar lo que no vemos. Antes salíamos y tratábamos de resolver nosotros humanamente como queríamos, pero ahora, como tenemos la paz, el gozo y el amor de Dios, tenemos la paciencia para esperar lo que no vemos. Y la paciencia también muchas veces la necesitamos para las personas que nos rodean, para los hermanos que son más débiles en la fe. También necesitamos tener paciencia para eso. Tenemos personas que conviven con nosotros y no son fáciles de llevar, pero Dios nos da paciencia para sobrellevarlos.
Ese es un fruto del Espíritu. Eso es un fruto del Espíritu sobre Una cualidad que de Dios que nos da a nosotros a través de su Espíritu. Después viene benignidad, que benignidad no es más que gentileza. Tienes esa benignidad dentro de tu corazón, esa gentileza para con los demás. Cuando antes eras hostil y antes eras, qué sé yo, un ácido de bicicleta, como digo yo, el Señor nos comienza a producir en nosotros a través de su Espíritu gentileza, bondad, maravilloso. El otro es fe. Wow. Dentro de este fruto del Espíritu está la fe, tan importante la fe para poder agradar a Dios. La palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vemos que a través del Espíritu también produce en nosotros fe. También produce mansedumbre. Wow, mansedumbre, humildad, no orgullo, no buscar lo propio de uno, sino ser humildes para con todos, dice la palabra. Así que esto es un fruto del Espíritu. Y el último es templanza. ¿Y qué cosa es templanza? Control y dominio propio. muy importante. Es necesario que la templanza, el control y el dominio propio dado por el Espíritu abunde en nuestras vidas, para que nosotros podamos enseñarle a aquellos que no conocen a Dios que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. El testimonio. Exacto. Pero es importante porque a mí me gustaría que supiéramos que por la caída adámica, que es como explicamos ahorita, es cuando llaman cómo vivíamos con la carne. Vivíamos en la carne, por eso le llaman así, porque como somos de esa naturaleza caída de la humanidad que es a través de Adán, ¿cómo éramos nosotros? Y ustedes, o algunos de ustedes quizás se pueden identificar con el versículo 19 de este mismo capítulo, Teresa, y del capítulo 5, el versículo de 19 en adelante dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas. Wow. Wow. Mira, todo de algún punto, por alguna parte tenemos algún gancho de lo que éramos antes. Queríamos tener lo que el otro quería, queríamos ser como era el otro. Entonces, estas cosas, ahora que estamos orando el Espíritu de Dios en nosotros comienza a dar un fruto diferente a la vida anterior. Este es el cambio que podemos ver en nosotros. Es precioso saber que... Yo viví en la carne. ¿Eh? Yo viví en la carne. Yo también viví en la carne. Yo no quiero leer eso más. Yo vivía antes, lo leído, pero yo vivía así. Y cada uno de nosotros que... de alguna manera u otra. De alguna manera u otra. Algún punto de esto nos tocó. Algún punto de esto nos tocó en nuestra vida, en nuestra manera vana de vivir que teníamos antes, que el Espíritu Santo en comenzar a hacer la obra en nosotros. Es maravilloso. Y todavía no creen que hay poder en Dios. Todavía no creen que hay un Dios. Wow. Si no hay mayor milagro para mí, yo sé que hay milagros físicos y milagros de enfermedades y milagros de naturaleza, pero no hay un mayor milagro para mí que ver la transformación de un hombre o de una mujer a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es para mí el mayor milagro que puede hacer Dios en esta tierra. Transformar un hombre o una mujer que antes era inservible, inusuable, repugnante, a un hombre o una mujer completamente manifestando el fruto del Espíritu, el amor, la paciencia, la benignidad, la templanza, la fe. Wow, eso es el mayor milagro que Dios ha hecho para aquellos que hemos creído. Es maravilloso. Es maravilloso saber que tenemos un Dios tan poderoso que es capaz de transformar nuestra mente,
vivir dentro de nosotros y hacernos producir este fruto maravilloso en el cual todos pueden ver. Esto se llama testimonio. Si nosotros manifestamos el fruto del Espíritu a los incrédulos, podemos manifestar el poder de Dios. Esto es solamente dado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay un otro punto que quiero, no sé si tenemos tiempo, porque como comenzamos tarde, quiero hablar del punto número 6, bastante rapidito, para terminar ya la clase. Y es el punto de que el Espíritu Santo nos habilita, nos ayuda a seguir los mandamientos de Dios. Y solamente lo podemos hacer, solamente el Espíritu Santo nos habilita para seguir los mandamientos de Dios, solamente cuando nuestra fe es en Cristo Jesús. Si nuestra fe no es en Cristo Jesús, muchos quieren seguir los mandamientos de Dios, pero no pueden, porque no tienen la verdadera fe que es en Cristo Jesús. Y esto produce en nosotros la obediencia. El mismo Jesucristo obedeció. El mismo Jesús, siendo hombre, obedeció a sus mismos mandamientos. Y eso enseñó al mundo que había un poder sobrenatural en él, maravilloso. Solamente nosotros podemos obedecer a los mandamientos de Dios cuando nuestra fe está centrada en Cristo. No hay otra manera, porque así nuestra fe centrada en Cristo Jesús, el Espíritu Santo hace la obra completa. Y voy a leer algo que lo escribí y quiero leerlo textualmente, de este punto, sobre cómo el Espíritu Santo nos habilita a obedecer los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, dice la palabra, no son gravosos, o sea, no son pesados, pero no son pesados para aquellos que tenemos el Espíritu Santo. Entonces, agradamos a Dios y cumplimos sus mandamientos sin que sea una carga en nuestras vidas. Simplemente lo hacemos porque nuestra fe está en Cristo. Y dice, la morada del Espíritu Santo en nosotros es una fuente predominante de poder para obedecer sus mandatos. Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Nuestras mayores necesidades se satisfacen plenamente en Cristo. Y todo lo que Él provee para su pueblo es bueno. Él nos da la vitalidad, la energía, el poder espiritual para hacer todo lo que Dios nos pide. Los mandamientos de Dios no son gravosos cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Todo lo que Él nos pide a nosotros no es agradable. Todo lo que Él nos exige y nos demanda a nosotros es agradable. Nunca va a ser una carga porque tenemos el Espíritu Santo. Nosotros somos por el poder divino del Espíritu Santo libres para servirle a Él y obedecerle. A través del poder del Espíritu Santo nosotros somos libres para servir a Jesús, servir a los demás y obedecerle. Nosotros obtenemos el poder del Espíritu Santo para obedecerle. Nosotros hemos sido puestos en libertad para hacer la voluntad de Dios. Y creo que en el capítulo 8 de Romanos, vayamos allá un momentico, me parece que habla sobre esto. No lo tengo, pero creo que aquí cuando habla que somos guiados y que ya no vivimos en esclavitud, ya estamos en libertad, lo dice así, Romanos capítulo 8, versículo 14. Somos guiados a la obediencia por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. No son pesados para nosotros. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El mismo Espíritu Santo que mora en nosotros nos confirma a nuestro espíritu humano que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Y sabemos entonces que todo lo que hemos recibido de Dios es bueno. Que todo lo que hemos recibido de Dios no es pesado para nuestras vidas. Que toda la guianza, la obediencia, cumplir sus mandamientos, respetar su voluntad, hacer su voluntad, es posible a través del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esto es parte de la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. Por esta noche hemos terminado. La semana que viene continuaremos. Todavía nos quedan unos cuantos puntos. Son 10 puntos. 12 puntos. Sí que faltan 6 todavía, pero lo hago despacio, repetitivo, para que se quede en nuestra mente y después vaya a nuestro espíritu, y en el momento necesario pongamos la palabra que hemos recibido por obra. Esa es poner la palabra que hemos recibido por obra en el momento que lo necesitamos. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Porque entonces, ¿para qué recibimos palabra? ¿Para llenar nuestra mente? No, recibimos la palabra y la guianza del Espíritu Santo para que nosotros lo depositemos en nuestro espíritu y cuando sea necesario ponerlo por obra. El día que tengas un mal día y un día de debilidad, fortalécete a través de la palabra que has aprendido de que la fe es un fruto del Espíritu. Cuando tengas una situación donde sabemos que van a venir, fortalécete sabiendo que el fruto del Espíritu te da paciencia para soportar, te da mansedumbre para tener control de tu propia vida y poder hacer buenas decisiones y no llevarnos por nuestros impulsos, sino llevarnos por el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así que Dios me los bendiga en esta noche y nos vemos la próxima clase, el próximo miércoles. Y mediten sobre esto, y si tienen que volver a oír la clase, busquen en la página que les dejé ahí en los comentarios. Pastor tiene un versículo para cerrar. Ezequiel 36, 26 dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Wow, tremendo versículo ese. ¿Cuál es? Ezequiel capítulo 36. 26, 27. Ezequiel es el profeta del Antiguo Testamento. Tremendo versículo. Dice que te dará poder para poner sus mandamientos por obra. Wow, qué lindo. Dios me los bendiga en esta noche.